9 de la mañana con 36 minutos y continuamos en esta primera edición de Radio Análisis en este día lunes 10 de marzo del año 2025. Donald Trump y sus políticas arancelarias siguen dando que hablar a nivel mundial, sobre todo esta pugna que ha emprendido con países como Canadá, México, China respecto de los aranceles a ciertos productos y cómo esto vaya a influir no solo en estos países ya mencionados, sino que en todo el mundo. Para conversar respecto de esto, saludamos a esta hora de la mañana al ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, académico de nuestra casa de estudios, el profesor José Miguel Ahumada, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto estar con ustedes otra vez. Sí, no, el gusto siempre es tenerlo acá en la radio, profesor, y para hablar respecto de estos temas que quizá a muchas personas cuesta entender, porque no es algo que se maneje por el grueso de la población. Preguntarle en primer lugar respecto de cómo ha visto lo que ha ocurrido durante los últimos días, estos ya aranceles que se han aplicado a países como Canadá, México, China, y bajo una excusa que es bastante particular y que, hay que decirlo, es poco convincente, ¿no? Respecto de que detrás de esto estaría el control del fentanilo y cómo esta droga impacta en la población estadounidense. ¿Cómo lo ha visto usted? A ver, yo estoy de acuerdo con tu premisa, Claudio. Yo también creo que el argumento que se ha formulado explícito de que esto sería un castigo por los flujos de fentanilo y la supuesta poca capacidad de estos gobiernos de regularlo, yo creo que no se sostiene. Tal como no se sostuvo en casos anteriores de relaciones internacionales de Estados Unidos, cuando decían que algunos países tenían armamento nuclear para invadirlo, acá sucede en materia de política comercial también un argumento que es bastante débil. Yo creo que lo que está detrás de esta acción de Estados Unidos, en principio, es la necesidad de dar una señal, por un lado, al orden internacional de que Estados Unidos va efectivamente a hacer una agenda fuerte en materia comercial, y segundo, proteger y tratar de estimular su industria que ha estado alicaída desde detrás, después de décadas de neutralidad de los gobiernos liberales ante la desindustrialización que estaba experimentando no solo en los últimos años, sino desde los años 90 para adelante, en particular ante el crecimiento de China. Entonces yo diría, un primer argumento es dar una señal fuerte de que Trump va a hacer política efectiva, y segundo, que está protegiendo una industria, un símbolo de debilidad finalmente de la antigua hegemonía norteamericana. Ujú. Y en ese sentido, profesor, porque la pregunta que surge inmediatamente ante toda esta situación es de qué manera esto va a afectar a la economía global y en particular a la de nuestro país. ¿Qué efectos podría tener que esta situación se mantenga a futuro? A ver, yo creo que el uso de los aranceles no es ni bueno ni malo, depende de los objetivos que se plantean, depende del cómo se regula el uso de los aranceles y depende de los mecanismos que tenga para, llegado, cumplido un objetivo, se pueda retirar esa medida. Estas aranceles temporales para alcanzar objetivos concretos se han utilizado por diferentes países durante su despegue económico, entonces no hay que demonizarlos ni tampoco tratarlos como la bala de oro, la bala de plata para el desarrollo. Yo creo que una de las consecuencias que estamos experimentando, que vamos a ver, es el inicio de una escalada arancelaria. Canadá ya ha dicho que va a responder con aumento arancelario. China acaba de responder diciendo que también va a aumentar los aranceles para sectores estratégicos de Estados Unidos. Entonces, el efecto inmediato debería ser un comienzo de una reducción del comercio internacional. Si durante los años 90, para hasta la crisis del 2008, el comercio internacional como porcentaje del total de producción mundial iba aumentando, este se empezó a estancar desde la crisis del 2008, y yo creo que puede seguir esa escalada hacia el estancamiento del comercio, tanto por lo que ha hecho Trump como también por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, un primer efecto va a ser eso. Un segundo efecto interno, yo creo que todavía no lo sabemos, pero yo no creo que colabore mucho con la reindustrialización de Estados Unidos. Para que Estados Unidos se tenga que reindustrializar y poder cerrar brechas después de 30 años de desindustrialización, tiene que hacer una agenda mucho más activa por parte del Estado para estimular el desarrollo de su propia industria. Y lo que está haciendo Trump es, por el contrario, desmantelar
al Estado a partir de las acciones que ha realizado Musk. Entonces no le veo mucho futuro en términos de reindustrialización a estas medidas de Trump. Ujú. Parece ser una tónica, ¿no? En estas decisiones que ha tomado el gobierno que encabeza Donald Trump, que se contradicen unas con otras. A propósito de lo que usted mencionaba, el hecho de que esto supuestamente está orientado a reindustrializar el país, pero al mismo tiempo desmantelar el Estado. También llama la atención el hecho de que este tipo de medidas supuestamente o da la impresión de que hay un interés nuevamente de posicionar a Estados Unidos en su rol hegemónico respecto de la economía mundial, pero lo que está provocando es el efecto de que Estados Unidos se vuelva un Estado, una nación totalmente poco confiable para el resto de los países que ante esa poca confiabilidad empiezan a mirar a otros lados y quien está ahí es China y quizás esto termine favoreciendo al que supuestamente se busca perjudicar, que es la potencia asiática. ¿Cómo se entienden estas decisiones con esos escenarios que están abiertos? A ver, y yo creo que una gran pregunta, y en las discusiones que se han dado como en el mundo académico y político está siempre, como tú bien señalaste, la pregunta es, ¿cuál es la racionalidad que hay detrás de esto? ¿Hay una estrategia? ¿Hay una táctica clara? Y yo creo que tendemos nosotros, los que, bueno, nos interesa la política, a ti y a mí, etcétera, a pensar de que hay una estrategia nítida, clara, perfecta, que está siendo aplicada por el gobierno. Pero yo dudo de eso. Yo creo que hay muchas estrategias, hay muchos bloques políticos dentro del Estado. Por un lado está el sector de Elon Musk, que busca a través de su departamento público-privado, ¿cierto?, desmantelar parte del aparato público, que tiene una visión más típicamente libertaria a lo Milei, ¿no? Por eso el nexo entre Musk y Milei. Entonces, allá hay una vertiente, una vertiente. Pero también está la vertiente de Rubio y también de parte de Vance, que tienen una visión mucho más de política industrial, de rol activo del Estado, ¿cierto? Que choca en parte importante con esta agenda de Musk. Por otro lado, también hay una derecha más conservadora que, curiosamente, también está apoyando a Trump. Entonces hay diferentes estrategias políticas en choque, a mi modo de ver. Ujú. Hay diferentes estrategias políticas en choque hoy día en Estados Unidos. Y eso nos permite explicar, creo yo, por qué, por un lado, Trump tiene un discurso de reindustrialización, de aumentar los aranceles para proteger la industria local, etcétera, y por otro lado, de desmantelar al Estado y reducir el gasto público, porque si uno quisiera reindustrializar o estimular la industria local, uno lo que ha hecho desde el gobierno Biden y algo de Obama es que el Estado empiece a proveer subsidios, empiece a proveer capitales con créditos blandos para estimular que vengan la industria a Estados Unidos, pero eso se va a acabar si es que se continúa este desmantelamiento del aparato público. ¿Ah? Entonces hay diferentes estrategias en choque que no cuajan hoy día en una propuesta política que uno pueda nítidamente visualizar en el caso de Trump. Ahora, yo creo que como un efecto que no estamos viendo, que nos ponemos legítimamente mucho énfasis en el caso de Estados Unidos, pero no estamos viendo lo que acaba de hacer Alemania hace un Ujú. par de días atrás, con el nuevo canciller elegido, que venía con un programa de gobierno muy diferente al que ahora está aplicando, acaba de proponer que el límite al endeudamiento público que estaba en la constitución alemana se elimine y el Estado pueda pedir crédito sin un límite claro para rearmar a Alemania y reinvertir en infraestructura. Es un cambio, es un cambio cuántico, un giro en 180 grados en lo que ha hecho Alemania con el Banco Central Europeo y lo que ha hecho la Unión Europea. Estamos poniendo en jaque el principio de austeridad fiscal que tanto ha dominado las políticas neoliberales y a los ministros de Hacienda desde los años 90 hasta también incluyendo el día de hoy. Ujú. Sí, que de hecho Eh, acá es parte de la discusión diaria en nuestro país. Precisamente de eso le iba a preguntar, profesor, respecto de los efectos que puedan tener este tipo de políticas en las decisiones que se tomen en interno en otros estados, de empezar a volver a mirar hacia el interior y no tanto hacia afuera, como ha sido la premisa en las últimas décadas y que ha provocado casos extremos como el de nuestro país, donde prácticamente ya no hay industria local. ¿Cómo ve eso? Ahora, yo creo que es súper interesante, es muy revelador la decisión que ha hecho Alemania. Yo por eso le pongo tanto énfasis, porque si por un lado Trump y también Biden, esto no es solamente Trump, es Biden también, que
deslegitimaron el principio de la apertura comercial indiscriminada y empezaron a aplicar aranceles, empezaron a hacer política industrial en la dimensión comercial. Si esa estrategia de Estados Unidos rompió ese dogma de la apertura comercial indiscriminada, lo que acaba de hacer Alemania es romper con el dogma, esto lo dice el Financial Times, no lo digo yo, con el dogma fiscal de las políticas neoliberales, ¿ah? De poner límite al gasto fiscal, ¿cierto? Para poder hacer de que el Estado no se endeude en forma sostenida, etcétera, etcétera, y que le ponía frenos a que el Estado pueda hacer una política keynesiana sostenida y generar mejor empleo, etcétera. Esas dos acciones, yo creo, han puesto en jaque la visión neoliberal del comercio internacional que había predominado desde los 80 hasta el 2008. Eso no quiere, bueno, y en buena hora, por cierto, pero eso no quiere decir que lo que venga después sea mejor. Porque bien puede ser que lo que venga después sea una especie de keynesianismo militar. O sea, la Ujú. razón por la cual Alemania quiere hacer de que el Estado se pueda endeudar es para hacer masivas inversiones en armamento, en infraestructura. Probablemente otros países de la Unión Europea están viendo eso como algo quizá a imitar, ¿cierto? Ante la salida o la reducción de la participación de Estados Unidos en la OTAN. Y eso puede abrir a un periodo de un rol del Estado activo en la economía, pero con el énfasis en la seguridad y en el ciclo armamentístico y no, o dejando eclipsado objetivos tan importantes como el cambio climático, la desigualdad y el fortalecimiento de los sindicatos. Ujú. Estamos conversando con el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, académico de nuestra casa de estudios, el profesor José Miguel Ahumada, a propósito de las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump en materia de política económica internacional, estas alzas en los aranceles a ciertos productos que ingresan de países como Canadá, México, China, etcétera. ¿Qué tanto nos debemos preocupar en nuestro país respecto de esta situación? Se ha hablado del cobre, hay quienes dicen que no, que el cobre no se debiese tocar porque tiene ciertas características que no le harían afecta a este tipo de situaciones, pero otros productos, ¿cómo ve esa situación? Yo me acuerdo que en un momento, yo me acuerdo que estábamos en discusiones respecto a los acuerdos comerciales en un pasado, y decían de que los acuerdos comerciales eran muy útiles en este periodo de geopolítica porque nos iban a proteger de las acciones unilaterales de los gobiernos, que estos acuerdos podían quizá hoy día no generar muchas mayores ventajas comerciales, pero sí el impacto de la protección que no iba a hacer ante la guerra comercial. Lo que hemos visto es de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, incluidos los acuerdos comerciales, cuando se trata de afectar los intereses de Estados Unidos. Lo concreto es de que después de las acciones y las amenazas unilaterales de Estados Unidos a Panamá, a México, a Colombia, el aumento de los aranceles que está ahora imponiendo a la Unión Europea, a China, no solamente quiebra con todos los acuerdos multilaterales de la OMC, sino también se bypassea a los tratados de libre comercio que había firmado anteriormente. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio de Chile no nos protege en absoluto. Y eso no solamente lo digo yo creo que es un consenso hoy día que a vista de lo que ha sucedido, estos acuerdos no nos protegen de lo que precisamente estaban mandados a hacer, que era protegernos de las acciones unilaterales de la contraparte. Entonces yo creo que la pregunta de que si las acciones de Trump nos van a afectar o no, yo no sé, o sea, yo creo que no está claro. No está claro porque depende de cálculos tan difíciles de predecir como los cálculos que está haciendo Trump con los productos de México, Canadá y compañía. Puede que el cobre esté dentro de la estrategia de Trump de proteger cierta industria y aumenta los aranceles y nuestros acuerdos comerciales no nos van a proteger para eso. Ahora, yo creo que Chile debería estar más preocupado de lo que estás hoy día preocupado, porque tenemos dos minerales que son críticos para la transición hacia la electromovilidad, que hoy día son materia de competencia entre los países desarrollados, el cobre y el litio. Y yo creo que si no hoy día, será mañana, que serán temas que van a atraer la mirada de los países que están hoy día en la guerra comercial. Y yo creo que ante eso, la neutralidad, la pasividad que hoy día se está viendo en el accionar de la política comercial nacional, yo creo que no es una buena consejera. Yo Sí, creo que falta mucha más coordinación intrarregional para sacar una agenda común en esto. sí. Respecto a eso también le quería preguntar, profesor, ¿cómo blindarse ante esta situación, ante esta eventualidad, obviamente pensando en que se pueda dar el peor escenario? Exacto. Mira, yo en esto concuerdo con una persona que yo nunca pensé que iba a estar de acuerdo, que es con Jeffrey Sachs, el que implementó la doctrina del shock en Rusia y las reformas estructurales de los organismos internacionales en países de América Latina, si no recuerdo mal, como Bolivia. Él dijo hace un par de días atrás
dijo, en realidad los países latinoamericanos tienen que empezar a tener una agenda común en esto, porque aquí ya no gana quien tiene más acuerdos comerciales ni quien tiene la cuenta comercial más abierta. Aquí gana quien puede establecer alianzas con otros países para protegerse de estas amenazas unilaterales. O sea, por ejemplo, si a uno de nuestros países le aumentan unilateralmente los aranceles, nosotros como región debiésemos tener una visión común y hacer una articulación, una respuesta común. Solamente así vamos a poder protegernos. Porque ¿qué pasa si aumentan los aranceles al cobre, por ejemplo, Claudio? Y nosotros replicamos con un aumento arancelario a algunos de los productos norteamericanos. El mercado chileno es de este porte, es muy chiquitito en relación al mundo, por lo tanto no le va a hacer ningún impacto, pero sí va a hacer un impacto si es que el resto de los países colaboran en algún tipo de castigo común. Yo creo, tal como decía Jeffrey Sachs, el economista, hace un par de semanas atrás, si mal no recuerdo, yo creo que acá es la unidad de los países progresistas que hoy día estamos en esto. El presidente Lula lo dijo hace un par de días atrás. Aquí hay que pensar más allá de los límites ideológicos que tenemos y tener una agenda común. Yo con Lula y con Jeffrey Sachs estoy completamente de acuerdo. Ujú. Bueno, vamos a ver qué va a pasar más adelante, profesor. Sin duda alguna, este es un tema que nos va a acompañar por lo menos en los próximos años, lo que dure esta administración de Donald Trump. Agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros como en otras ocasiones y lo vamos a estar molestando de nuevo. Que esté muy bien. Un orgullo. Un abrazo, Claudio, que esté muy bien, cuídate. Adiós. Ahí está el profesor José Miguel Ahumada, académico de nuestra casa de estudios, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 9:53, comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis en este inicio de semana, este lunes 10 de marzo del año 2025. Siga junto a nosotros, a nuestra sintonía. Hay boletines horarios a cada hora a partir de las 11 de la mañana. No se los pierda. A las 13 horas, más noticias en la segunda edición de Radio Análisis. Y en breve ya llega a todas nuestras plataformas Antonella Esteves y Semáforo. Si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, siga también en la sintonía que tienen preparada para hoy, en la programación que tienen preparada para hoy. Gracias a todo el equipo. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan. Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio UTA, 95.9 FM de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota. Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso. Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM. Diario TV Canal 5.cl de la región